La historia del profeta Isaías es una de las más fascinantes y significativas de la tradición bíblica, no solo por sus profecías, sino también por el contexto histórico en el que actuó. Nacido en Judá, probablemente alrededor del siglo VIII a.C., Isaías fue llamado por Dios en un periodo de gran turbulencia política y social. El reino de Judá, que había experimentado momentos de relativa estabilidad bajo el reinado de reyes como Uzías, ahora enfrentaba amenazas externas que ponían en riesgo su seguridad e identidad. El imperio asirio, conocido por su brutalidad y expansión territorial, se convertía en una sombra creciente sobre la nación, y sus amenazas estaban a punto de concretarse en invasiones y destrucciones. Además de las amenazas externas, la corrupción interna estaba en ascenso. Las prácticas religiosas del pueblo se estaban deteriorando, con la idolatría ganando espacio y los valores morales siendo comprometidos. La adoración a Dios estaba siendo sustituida por cultos a dioses paganos, y la justicia social estaba siendo desatendida. El contexto histórico en el que vivió Isaías estuvo marcado por guerras devastadoras, desastres naturales y una profunda necesidad de un retorno a la verdadera adoración a Dios. El pueblo de Judá enfrentaba crisis que no eran solo políticas, sino existenciales, cuestionando su identidad y su relación con el Creador. Desde el inicio de su ministerio, Isaías destacó como un portavoz de Dios, un verdadero heraldo de mensajes que buscaban llamar la atención de un pueblo distraído y desviado. Proclamando mensajes de juicio y esperanza, se convirtió en la voz de Dios en medio del caos. No dudó en denunciar la injusticia social y la hipocresía religiosa que permeaban su sociedad, y sus palabras eran a menudo una invitación al arrepentimiento. Isaías no se contentó con solo criticar, desafió al pueblo a reflexionar sobre sus acciones y a cambiar sus vidas. Las palabras de Isaías eran contundentes y desafiantes, y utilizó un lenguaje poético rico, repleto de imágenes vívidas y metáforas que hacían que sus mensajes fueran memorables e impactantes. Era un maestro de la retórica, capaz de captar la atención de sus oyentes y hacer que se confrontaran con la realidad de sus elecciones. Su habilidad para articular verdades profundas a través de una narrativa envolvente lo convirtió no solo en un profeta, sino en uno de los más grandes poetas de la literatura hebrea, cuyas composiciones resonarían a lo largo de los siglos. El impacto de sus palabras no se limitó a su tiempo, continúan resonando en la espiritualidad y la literatura contemporáneas, desafiando e inspirando generaciones a buscar una relación más profunda con Dios. La singularidad de Isaías reside no solo en sus profecías, sino también en su capacidad para capturar la esencia de la experiencia humana ante lo divino, convirtiendo su historia en una verdadera obra maestra de la tradición bíblica. Uno de los pasajes más conocidos de Isaías es la visión que tuvo del Señor en su templo, donde vio a Dios exaltado y rodeado de ángeles. Esta experiencia transformadora no solo confirmó su llamado profético, sino que también resaltó la santidad de Dios y la necesidad de purificación. Isaías, al reconocerse como pecador, clamó por misericordia, y su purificación con un carbón ardiente simbolizó la capacidad de Dios de restaurar y redimir. El profeta también previó eventos futuros, incluida la venida del Mesías, que sería un líder justo y un salvador para el pueblo. Sus profecías mesiánicas son algunas de las más citadas en el Nuevo Testamento, y su visión de un futuro de paz y justicia resuena a lo largo de los siglos. Isaías pintó un retrato de un rey que traería restauración no solo a Judá, sino a toda la humanidad, un tema que se convertiría en central en la fe cristiana. Isaías no se limitó a hablar sobre el futuro, también se destacó como un faro de esperanza en medio del desespero, ofreciendo consuelo al pueblo en tiempos de crisis. Proclamó con confianza que, a pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentaban, Dios estaba con ellos, siempre presente, incluso en las horas más oscuras. Su mensaje de esperanza era una constante, un recordatorio de que la fidelidad de Dios no se basaba en las circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de su carácter. Isaías enfatizó que Dios es un Dios de alianza, que no abandonaría a su pueblo, incluso en medio del juicio y la disciplina. Esta certeza de que la misericordia de Dios prevalecería, incluso en tiempos de corrección, era vital para restaurar la fe del pueblo y alentarlos a volverse hacia él. El profeta no solo consoló, sino que también desafió a la nación a reconsiderar sus prioridades y acciones. Abordó de manera incisiva la cuestión de la justicia social, denunciando la opresión de los pobres y la corrupción de los líderes, que a menudo explotaban a los vulnerables en busca de ganancia personal. Isaías no se cayó ante las injusticias, al contrario, clamó por una sociedad justa, donde la equidad y la compasión prevalecieran. Se convirtió en la voz de los que no tenían voz,
destacando la necesidad de proteger los derechos de los marginados y restaurar la dignidad de los que habían sido injustamente tratados. Esta énfasis en la justicia social y la responsabilidad colectiva aún resuena fuertemente hoy, desafiando a los creyentes a actuar en favor de los marginados y a trabajar por un mundo más justo. Las palabras de Isaías nos instigan a reflexionar sobre lo que significa vivir en comunidad, la importancia de defender los derechos de los desfavorecidos y la urgencia de luchar contra toda forma de opresión. Su mensaje trasciende el tiempo, invitándonos a posicionarnos al lado de los que sufren y a comprometernos con la construcción de un mundo donde la justicia y la misericordia sean las bases de las relaciones humanas. Isaías también nos enseña que la verdadera adoración debe manifestarse en acciones concretas de amor y justicia. No solo proclamó la necesidad de arrepentimiento, sino que también apuntó hacia la práctica de la justicia como una expresión de fe genuina. Al conectar la adoración con el comportamiento ético y la responsabilidad social, nos recuerda que el amor a Dios debe traducirse en amor al prójimo. Este mensaje es una convocatoria para que todos nos convirtamos en agentes de cambio, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades. De esta forma, la obra de Isaías no es solo un relato histórico o un conjunto de profecías, sino un llamado continuo a la acción y a la esperanza. Su visión de un futuro donde la justicia y la misericordia coexisten nos desafía a trabajar por esa realidad, a luchar contra la opresión y a promover la dignidad humana en todas sus formas. Nos muestra que, incluso en las tinieblas, la luz de la esperanza y la justicia puede brillar, siempre que estemos dispuestos a ser instrumentos de Dios para la transformación del mundo. El mensaje de Isaías no era solo para su tiempo, sus palabras trascendieron generaciones y continúan influyendo en la espiritualidad contemporánea. Muchos encuentran consuelo en sus promesas de restauración y esperanza, especialmente en tiempos de dificultad. El libro de Isaías es un testimonio del amor de Dios y de su deseo de restaurar la humanidad. Isaías también se destacó por su habilidad en usar metáforas y simbolismos. A menudo utilizaba imágenes de la naturaleza para ilustrar sus mensajes. Por ejemplo, la comparación del pueblo de Israel con una vid o la imagen de la luz que brilla en las tinieblas son ejemplos de cómo se conectaba con la experiencia humana. Estas metáforas ayudaban al pueblo a comprender la gravedad de sus acciones y la grandeza de Dios. El profeta vivió en un tiempo en que las alianzas políticas eran comunes, y muchos líderes buscaban apoyo en potencias extranjeras. Sin embargo, Isaías desafió este enfoque, afirmando que la verdadera seguridad venía de confiar en Dios. Advertía sobre las consecuencias de buscar ayuda fuera de la voluntad divina y enfatizaba la importancia de permanecer fiel a la alianza con Dios. Los desafíos que Isaías enfrentó en su ministerio no fueron pocos. Enfrentó oposición de líderes e incluso del propio pueblo, que a menudo se negaba a escuchar sus palabras. Sin embargo, su determinación era inquebrantable, y continuó proclamando la verdad, incluso cuando eso significaba ser rechazado. Su coraje y fe son un ejemplo poderoso para todos los que buscan vivir de manera fiel. La vida de Isaías también estuvo marcada por momentos personales de dolor y pérdida. El lamento por la muerte del rey Uzías, que fue un periodo de estabilidad en el reino, refleja la tristeza del profeta por un tiempo de incertidumbre que se avecinaba. Estos momentos de vulnerabilidad humana muestran que, a pesar de su llamado profético, Isaías también experimentó la fragilidad de la vida. Las profecías de Isaías se dividen a menudo en secciones, cada una abordando diferentes aspectos de la relación de Dios con su pueblo. La primera parte del libro trata principalmente del juicio y la condenación, mientras que las secciones posteriores se centran en la esperanza y la restauración. Esta estructura refleja la naturaleza dual del mensaje de Isaías, la necesidad de confrontar el pecado y la promesa de redención. Además de las visiones y profecías, Isaías también compartió mensajes de adoración y alabanza que eran fundamentales para la vida espiritual de su pueblo. Constantemente alentó a los israelitas a buscar la presencia de Dios y a volverse hacia Él en una adoración genuina. Su insistencia en la importancia de la verdadera adoración reflejaba la necesidad de una relación auténtica con el Creador, que va más allá de rituales superficiales y se profundiza en la sinceridad del corazón. El libro de Isaías contiene himnos y oraciones que expresan la grandeza y la majestad de Dios, sirviendo como poderosos recordatorios de la importancia de reconocer su soberanía en todas las cosas. Estos himnos no solo exaltaban las cualidades divinas de Dios, sino que también traían al pueblo un sentido de identidad y propósito, uniéndolos en torno a la adoración al Dios que los había elegido. Isaías enfatizó que la verdadera adoración debe ir acompañada de justicia y rectitud,
desafiando a los líderes y al pueblo a no conformarse con una adoración meramente ritualista. Clamaba para que sus ofrendas fueran acompañadas de acciones que reflejaran el amor y la compasión de Dios, recordando que la verdadera adoración se manifiesta en un estilo de vida que busca seguir los caminos de Dios. Esta conexión entre adoración y comportamiento ético aún resuena hoy, llamando a los creyentes a una práctica de fe que sea coherente y auténtica. La figura del siervo sufriente, que aparece en algunas de las profecías de Isaías, es una de las más intrigantes y profundas. Este siervo es descrito como alguien que sufre en nombre del pueblo, llevando sus dolores y transgresiones, y esta imagen está cargada de significado. El siervo sufriente representa no solo el sufrimiento de un individuo, sino también la colectividad del pueblo de Israel, que enfrentaba las consecuencias de sus elecciones y la opresión de las naciones vecinas. Esta figura encapsula la idea de que la redención a menudo viene a través del sufrimiento y el dolor, un tema que es poderoso y provocador. Esta imagen del siervo sufriente ha sido interpretada como una prefiguración de Cristo, cuya vida y sacrificio resuenan profundamente con las palabras de Isaías. La identificación de Jesús como este siervo sufriente ofrece una nueva comprensión del sufrimiento y la redención, iluminando la idea de que el amor de Dios se manifiesta en la disposición a sufrir en favor de los demás. El concepto de un Mesías que no solo reina en gloria, sino que también lleva las penas de la humanidad, transforma la percepción sobre lo que significa ser un líder y un salvador. Isaías, al describir al siervo sufriente, estaba desafiando las expectativas del pueblo sobre lo que un Mesías debería ser. Estaba presentando una visión radical de poder y fuerza, un poder que se expresa a través de la vulnerabilidad y la compasión. Este mensaje continúa impactando la espiritualidad cristiana, ya que enfatiza que, en medio del sufrimiento, hay esperanza y propósito. La vida de Jesús, que encaja perfectamente en este marco profético, trae un nuevo entendimiento sobre cómo Dios se relaciona con el dolor humano y ofrece un camino hacia la sanación y la restauración. Así, los mensajes de adoración y la figura del siervo sufriente se entrelazan de manera significativa en la obra de Isaías, revelando un Dios que es al mismo tiempo majestuoso y cercano, justo y misericordioso. Esta interconexión nos invita a reflexionar sobre nuestra propia adoración y nuestra disposición a identificarnos con el sufrimiento de los demás, buscando ser instrumentos de paz y restauración en un mundo que tanto necesita. La profundidad de las revelaciones de Isaías continúa resonando, desafiando e inspirando a los fieles a vivir en armonía con la verdad de que el amor y la compasión son centrales a la experiencia de la fe. Isaías también se preocupó por las naciones alrededor de Israel. Advertía sobre el juicio que vendría sobre otros pueblos que se opusieran a Dios y a su pueblo. Esta visión global del plan de Dios destaca la universalidad del mensaje del profeta, que trasciende fronteras y habla a la condición humana en general. El impacto de Isaías en la literatura y la teología es innegable. Sus palabras han sido citadas en varias partes de la Biblia, y su influencia se ha extendido a lo largo de los siglos, moldeando la comprensión del carácter de Dios y su relación con la humanidad. Las reflexiones sobre su vida y ministerio continúan inspirando a líderes espirituales y teólogos. El papel de Isaías como profeta del juicio y la restauración es un recordatorio constante de la necesidad de arrepentimiento y esperanza. Su vida y mensajes nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a buscar la justicia y la compasión en nuestras acciones cotidianas. Nos anima a escuchar la voz de Dios y a responder a su llamado, incluso en tiempos desafiantes. La obra de Isaías no es solo un relato histórico, sino una fuente de inspiración para la vida espiritual. Muchos encuentran en sus palabras la fuerza para enfrentar adversidades y el coraje para vivir de acuerdo con los principios de justicia y amor. Nos enseña que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza de restauración y renovación. La espera por la manifestación de las promesas de Dios, como las describió Isaías, sigue siendo un tema central en la vida de los creyentes. La expectativa del Mesías y la visión de un futuro de paz y justicia son aspectos que aún resuenan profundamente en la espiritualidad contemporánea. El legado de Isaías es, por lo tanto, una invitación a vivir con fe y esperanza. Los mensajes de Isaías nos desafían a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en el plan soberano de Dios. Su vida y ministerio nos muestran que, incluso en medio del juicio, la gracia y la misericordia de Dios están siempre presentes, ofreciendo un camino de regreso a la comunión con Él. Isaías nos recuerda que la verdadera adoración no es solo un acto ritual, sino una expresión de un corazón sincero que busca a Dios.
Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prácticas de fe y a buscar una relación auténtica con el Creador. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. El profeta también nos enseña sobre la importancia de la comunidad y la responsabilidad colectiva. Enfatizó que el pecado no es solo una cuestión individual, sino un problema que afecta a toda la sociedad. Esta comprensión nos lleva a actuar en nombre de la justicia y la compasión, promoviendo cambios que beneficien a todos. Isaías es un modelo de fidelidad y coraje, y su vida nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe. Su disposición a hablar la verdad, incluso ante la oposición, es un ejemplo poderoso de cómo debemos posicionarnos en relación con las injusticias que encontramos a nuestro alrededor. Nos anima a ser voces de esperanza en un mundo que a menudo parece desolado. A lo largo de los siglos, las lecciones de Isaías siguen siendo relevantes. Su mensaje de juicio y restauración resuena en muchas culturas y contextos, recordándonos la importancia de buscar la justicia y la verdad. La esperanza que proclamó es un faro que aún ilumina el camino para aquellos que buscan a Dios. El legado de Isaías es una combinación de advertencia y esperanza, juicio y gracia. Nos desafía a considerar nuestras propias vidas y a vivir de manera que refleje la luz de Dios en el mundo. Al mirar hacia el futuro, podemos inspirarnos en sus palabras y promesas, confiando en que, al igual que Él, podemos ser instrumentos de Dios para la restauración del mundo. Isaías, el profeta del juicio y la restauración, permanece como una figura central en la narrativa bíblica, invitando a todos nosotros a escuchar y responder al llamado de Dios con fe y obediencia. Es un testimonio poderoso del amor de Dios por la humanidad y de la esperanza que Él ofrece, incluso en las circunstancias más desafiantes.